Comenzamos a hablar justamente de este tema, que sin dudas es un tema muy delicado, muy sensible, pero que requiere de comenzar a hablar con especialistas, con gente que realmente trabaja en esta materia para entender cuando hablamos de un abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Por eso ya se encuentra aquí con nosotros en estudios Pablo Barbiroto, juez de menores, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia. Bien, vamos a arrancar por lo inicial y vamos a establecer cuándo es un abuso sexual contra las infancias. ¿Qué dice la normativa vigente? Bien, si me permitís una aclaración, porque utilizamos mucho el término ASI, ¿no?, de abuso sexual infantil, como una especie de eslogan, pero lamentablemente ese término que se hizo tan conocido realmente minimiza la situación y la gravedad de este aberrante delito. Fíjate que, si se me permite esta digresión, el abuso es el mal uso que se tiene de una cosa. Estamos cosificando. Hablamos de también una cuestión que tiene que ver con lo infantil. La palabra infantil viene del latín, que significa infans, el que no habla, el que no puede hablar. Fíjate cómo muchas veces se cosifica, no se puede hablar, como veíamos en el spot, y muchas veces las leyes a través de la prescripción silencian, ¿no?, en esta cuestión, ¿no? Lo que me parece que el verdadero, para empezar a cambiar la terminología, tendríamos que hablar de violencia o agresión sexual en la niñez y la adolescencia. Ni tampoco no está mal decir de niñas o niños o adolescentes, pero si hablamos de niñez y adolescencia, nos referimos a todos los géneros y podemos incluir a como cualquier persona como se puede llegar a identificar. Hecha esta aclaración, la agresión a niñas, niños y adolescentes, la normativa, ¿qué establece? Para poder comprender también de qué estamos hablando. Bien, acá lo fundamental es hacer referencia al consentimiento. Para entender lo que es el consentimiento tenemos que hablar que es una expresión inequívoca de querer hacer o no hacer algo en determinadas cuestiones, pero en este caso estamos hablando de una relación sexual. La ley, el Código Penal, entiende que no se puede prestar el consentimiento por debajo de los 13 años de edad, dice menor de 13. O sea que una persona, cualquiera, de menor de 13 años, inclusive 13 años, no puede consentir, por más que requiera esa relación o no manifieste ningún signo de rechazo. ¿Se entiende? Sí. La ley no admite ninguna prueba en contrario. Es un delito y es una agresión sexual, una violencia sexual o un abuso sexual, como el propio código lo define. Después, esto por supuesto se va a entender que si hay amenazas, violencia o cualquier tipo de injerencia para manipular esa situación, o por la fuerza o amenazas, y esa persona no quiere realizarlo, por supuesto, por encima de los 13 estamos ante una agresión o una violencia sexual. Lo que se genera confusión es qué pasa cuando, por ejemplo, una persona de 14, 15 o 16 años de edad presta el consentimiento y hay una persona mayor de edad del otro lado, es decir, como el supuesto autor de esta relación. La ley lo que entiende es, la verdad que ha quedado desayornado en esta cuestión porque es una reforma del año 1999, donde dice que lo que se debe analizar es la madurez sexual de la víctima. ¿Y a qué se refiere con eso? Recordemos que antes de esta figura, que esto se llama actualmente como el aprovechamiento por la inexperiencia sexual de la víctima, era el estupro, lo que se denominaba como estupro. Y el estupro hablaba de mujer honesta. Fíjate cómo esta terminología que se hacía referencia lo modifica. Y estamos más o menos similar, porque hace referencia a la madurez sexual de la víctima. ¿Pero cómo se determina esa madurez? Por eso, hoy si hacemos de una perspectiva de género, de una perspectiva de infancia, niñez y adolescencia, si hacemos eso, estamos vulnerando estos derechos porque estaríamos haciendo un juicio sobre la madurez sexual de la víctima. Deberíamos entender o hacer una presunción, esta mi postura y lo que entiendo yo, que cualquier relación sexual entre los 14, 15 y 16 años de edad, por una persona mayor de edad, estamos en presencia de este aprovechamiento, ¿no?, por la inexperiencia sexual de la víctima. La ley no es clara y da lugar a distintos tipos de interpretación, porque dice mayoría de edad. Cuando se abusare por la mayoría de edad, podría interpretarse que una persona de 17 años con una persona de 15 estaríamos en presencia también de este delito. En realidad yo lo que entiendo es que se hace referencia a mayor de 18 años de edad, por lo tanto, una persona de 14, 15 o 16 años inclusive, que mantiene una relación con una persona de 30, de 40, de 25 años, se hace pasible de este tipo de delito de aprovechamiento de la inmadurez de la víctima. ¿Y ahí qué herramientas tiene la justicia para poder justamente hacer esa interpretación y evaluar el caso? El testimonio de la víctima es fundamental. Esto varió muchísimo hace años atrás. Estos delitos se denominaban hace un tiempo como delitos de alcoba porque siempre el supuesto agresor sexual busca la intimidad, busca que no haya testigo. Y hoy el testimonio de la víctima, apoyado con los equipos técnicos, realmente son una prueba fundamental para tener en cuenta, ¿no?, si el hecho sucedió o no sucedió.
Se está hablando del consentimiento de un menor en una relación sexual, pero muchas veces se analiza llanamente este tipo de situaciones y no se tiene en cuenta que a veces el adulto coerciona a ese menor o la presencia de alcohol, muchas veces en menores, conlleva a que se entendiese que existe un consentimiento cuando no lo hay. ¿Qué aspectos tiene en cuenta la justicia en ese sentido y cómo está mirando hoy la justicia, si realmente tiene una perspectiva de visión hacia la minoridad en este sentido? Sí, hacia las minoridades y hacia hacia el género también, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que el consentimiento es específico. Para aclararlo en primer término, querer mantener una relación sexual, por ejemplo, vía vaginal, no autoriza a la otra persona a querer acceder analmente a la otra persona. Acceder a mantener sexo oral no significa que va a tener la posibilidad de tener sexo vaginal con esa persona o anal con esa persona. Disculpen los términos, pero son las cuestiones para que se pueda entender claramente. Es específico. Si una persona o una pareja o dos personas deciden mantener relaciones sexuales con preservativo, si la otra persona se saca el preservativo, estamos en la presencia de una agresión sexual. Es decir, por eso el consentimiento es muy específico y no da lugar a ser equívoco, y tampoco el silencio es una manifestación del consentimiento. Muchas veces la víctima, por miedo a que esto vaya a una situación de violencia más extrema, guarda silencio. Eso no significa que haya consentimiento. Y lo que decías vos me parece muy interesante. Que una persona esté alcoholizada o bajo los efectos de algún tipo de sustancia, no hay consentimiento posible, por más que previamente haya querido mantener relaciones sexuales. Y esto más allá de la edad. Más allá de la edad. Ahí nos corremos de más allá de la edad, por eso te decía, de una perspectiva de género, una Claro. perspectiva de infancia. Una persona que decide tener relaciones sexuales con una persona que está noqueada por el alcohol está cometiendo un delito. Eso debe quedar muy claro, por más que previamente hayan concertado un encuentro para encontrarse y mantener relaciones sexuales. Si esa persona posteriormente cae desmayada producto del alcohol y la otra persona decide tener relaciones sexuales, está cometiendo un delito porque el consentimiento no está presente. Sí, la pregunta iba un poco más sobre el tema de las infancias, porque por ahí no se tienen tantas herramientas como podría tener una adulta o un adulto en ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa con, se está hablando por estas horas y estos días que Argentina es vetusta en torno al tipo de legislación para atender este tipo de violencias sexuales hacia las infancias? ¿Cómo se encuentra Entre Ríos en ese contexto? Bueno, Entre Ríos tiene una ventaja sobre muchas provincias y te diría sobre la región en otros países, porque existe un protocolo interinstitucional para casos de agresión o violencia sexual en la niñez y la adolescencia, donde participan todas aquellas instituciones que deberían intervenir ante una sospecha de una agresión sexual. Fíjate que digo sospecha, porque el protocolo se pone en marcha ante el relato de ese niño, niña o adolescente. El docente, el médico, el enfermero no tiene que investigar nada. El hecho se cree, se toma lo que dice ese niño, por supuesto, con una escucha activa, sin preguntas y repreguntas, y lo que manifiesta en el protocolo lo que dice que ese profesional, ese enfermero, ese docente que toma conocimiento, lo pone en conocimiento de lo que sería el Ministerio Público Pupilar, o sea, que está dentro del ámbito de la justicia. Ni siquiera es una denuncia, es un informe. Con esto, quien realiza la denuncia es el defensor de menores, que se llamaba anteriormente, ante la Fiscalía para iniciar la investigación. Esto es muy importante porque anteriormente, y ocurre en otras provincias, un docente que toma conocimiento de una situación, una agresión sexual, muchas veces no se animaba a comunicarlo o a denunciarlo porque la familia era complicada o iba a tener determinada... por cuestiones complicadas, o iba a tener algún tipo de daño a sus bienes o hacia su persona, entonces no se comunicaba. Acá se comunica y hay una obligación de comunicar. Una cuestión, cualquier persona que tome conocimiento, no solamente una agresión sexual contra un niño o niño adolescente, sino cualquier cuestión de abusos o maltrato, lo puede hacer conocer, ya sea en forma anónima, ya sea en el ámbito de la justicia o a través del teléfono 102. Es decir, cualquier persona que tome conocimiento, no solamente que puede hacerlo, sino que debe hacerlo y debe comunicarlo. Y ya vamos a mostrar en un instante la placa justamente con los lugares donde se deben hacer las denuncias ante una situación de este tipo. Veíamos en el spot, ¿no? Este 80% de casos o de denuncias vinculadas a esta violencia en el ámbito intrafamiliar. ¿Esto se da también en la provincia de Entre Ríos? Y otro dato que te doy es que dentro de ese ámbito del 80-90% que son niños y niñas, la mayoría son niñas. El 90% y más aún, podemos hablar hasta un 95%, son niñas las que son víctimas de cuestiones de agresiones sexuales en la niñez y la adolescencia. Por último,
cómo se encuentran las denuncias en Entre Ríos sobre la violencia sexual sobre niñas, niños y adolescentes. Hicimos una nota que en un rato vamos a compartir con un psicólogo que hablaba de un aumento exponencial de los hechos en Entre Ríos. En la justicia se está observando este aumento. ¿Qué parte de la sociedad está involucrando este tipo de abusos? Bien, respecto a esto, el protocolo ayudó mucho porque la persona conserva su identidad en estas cuestiones y es mucho más dinámico para poder intervenir en esta, y aparte intervienen todas las instituciones de una sospecha. Por eso aumenta también la denuncia. Aumenta también el número de denuncias y aumenta también el número de condenas, que eso también es importante. No solamente eso, sino que no es que únicamente estaba el protocolo, sino que de hace 3 años atrás ese protocolo se convirtió en ley. O sea que todos los que participamos en este protocolo hay obligaciones y, por supuesto, al ser una ley tiene distintos tipos de sanciones a aquellas personas que no intervienen y no realizan esta cadena hasta llegar a una responsabilidad, porque con un protocolo se puede identificar quién no hizo su parte. Lo que vemos últimamente, y más en el ámbito donde me encuentro yo, ha crecido en el ámbito de personas menores de edad, que ya no estamos hablando de adultos, sino como victimarios, personas por debajo de los 18 años de edad, se incrementó mucho lo que es los delitos contra la integridad sexual, es decir, estas cuestiones de abuso entre personas menores de edad. Estamos hablando principalmente, no con una diferencia etaria, sino de 16, 17, 15 años es el grupo donde víctima y victimario comparten esa edad. O sea, un menor es victimario de otro menor o de otra menor. Donde no existe consentimiento, por supuesto, en este tipo de práctica. Y a cuestión de datos también no estamos hablando, porque muchas veces hablamos que la justicia penal, que la mayoría de las personas que se ven involucradas son personas con escasos recursos, con cuestiones de mucha vulneración de derechos. En este tipo de delitos estamos hablando quizás en un estrato social medio alto, ¿no? Que son quienes cometen este tipo de hechos o se ven involucrados en este tipo de causas. ¿Y se puede iniciar algún proceso en esos casos? ¿Se los aborda? Se inician, se hacen los procesos. Bien. Estamos hablando que en caso de que las personas tengan entre 16 y 17 años de edad, los victimarios, se hace un proceso normalmente y tienen las penas que corresponde acorde a una persona menor de edad. Por eso es tan importante, lo volvemos a reiterar, y para finalizar, la educación sexual integral es vital tenerlo en cuenta y exigir que los establecimientos lo lleven adelante, porque no sigue ocurriendo y es increíble que eso, lo que decís, Fernando, es fundamental en todos los, a nivel inicial, primaria, secundario, universitario y en los ámbitos laborales también, pero principalmente de los más pequeños, porque un niño y una niña que conoce su sexualidad tiene menos posibilidades, que conoce su cuerpo, tiene menos posibilidades de ser víctima de una agresión sexual. Bueno, acá vemos justamente en la placa, línea 137, opción 1, es justamente una línea que está habilitada para la denuncia de abusos en las infancias. Estamos hablando de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. También hay un teléfono WhatsApp, el 11, es el más 54 11 31 33 1000 y la línea 102. Que lo decía aquí el Bien, otra cuestión también. Cualquier persona puede acercarse a la mesa de información permanente del Poder Judicial, que está abierta las 24 horas, los 365 días del año. También explicarle a la ciudadanía, a los docentes, al médico, al enfermero que toma conocimiento, que siempre tiene que recibirlo un funcionario. Los 365 días del año hay jueces, fiscales y defensores que están de turno y que no acepten un no como respuesta, o venga otro día o venga mañana. No importa la hora del día ni el día que sea, para poder realizar cualquier tipo de denuncia, principalmente estas cuestiones de las agresiones sexuales, porque hay que tomar medidas urgentes. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, también tenemos que proteger y evitar que se sigan repitiendo este tipo de hechos. Por lo tanto, es importante tomar medidas de protección para o sacar el supuesto abusador o poder buscar un lugar de la familia ampliada de ese niño o niña para que no se sigan repitiendo este tipo de abusos. Juez Barbirotto, muchísimas gracias por haber favor, estado gracias a ustedes por la invitación. Y la idea es esta también, de poder acercarnos y de manera, espero que haya sido de manera sencilla, sin tecnicismo, que se pueda llegar a entender. Ha sido así, muchas Una gracias. Cuestión más, mañana vamos a estar con la Justicia va a los barrios, en el barrio Pronunciamiento, en el Centro Comunitario Solidaridad. Invitamos a todos aquellos que quieran participar, también para asesorarse sobre estas cuestiones, y si se quiere realizar algún tipo de denuncia también se puede hacer. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Y vamos a hablar de un tema que ha sido central en toda esta discusión y tiene que ver con la prescripción de las causas, porque Sigrid Kunat, ex senadora de Entre Ríos, ha sido la autora de una normativa que modificó sustancialmente lo que es la prescripción de este tipo de delitos. Que fue sancionada